la casa de Amityville. Esta leyenda se basa en eventos supuestamente reales que ocurrieron en una casa ubicada en Amityville, Nueva York, en la década de 1970. La historia comienza cuando la familia Lutz se muda a la casa después de que Ronald DeFeo Jr. matara a 6 miembros de su familia en ese lugar en 1974. Según la leyenda, la familia Lutz experimentó una serie de fenómenos paranormales aterradores mientras vivían en la casa. Incluían apariciones fantasmales, olores extraños, presencias demoníacas y la sensación de estar constantemente vigilados por entidades malignas. Estos eventos los llevaron a abandonar la casa en solo 28 días. La leyenda se popularizó gracias al libro The Amityville Horror 1977, escrito por Jay Anson, que detalla los horribles eventos que supuestamente ocurrieron en la casa. Además, se han realizado varias adaptaciones cinematográficas sobre esta historia, lo que ha contribuido a su fama y a mantener viva la leyenda de la casa de Amityville como uno de los lugares más aterradores y embrujados de Estados Unidos. Esta leyenda urbana ha generado un debate continuo entre quienes creen en la autenticidad de los eventos sobrenaturales reportados por la familia Lutz, y aquellos que consideran que todo fue una invención o una exageración para ganar notoriedad y dinero. Sin importar la verdad detrás de la historia, la casa de Amityville sigue siendo un ícono del terror y la intriga en el mundo de las leyendas urbanas. A continuación, una de tantas historias que ha sido alimento para fortalecer esta leyenda urbana, la casa de Amityville. Era el año 1975. Ian, padre de la familia Turner, un exitoso ejecutivo de una empresa de publicidad. Emily, madre ejemplar y dedicada ama de casa, y sus 2 hijos adolescentes, Sarah y Mago. Decidieron dejar atrás la agitada vida de la ciudad para encontrar paz y tranquilidad en un pequeño suburbio de Nueva York. Sin embargo, lo que encontraron en la casa de Amityville fue mucho más oscuro de lo que jamás habrían imaginado. La casa, una encantadora residencia de estilo colonial con amplios ventanales y un jardín exuberante, parecía ser el lugar perfecto para una familia en busca de tranquilidad. Sin embargo, su historia estaba teñida de sombras y misterio, como sus ventanas tenebrosamente oscurecidas que parecían esconder secretos insondables. Desde afuera, la fachada pintoresca contrastaba con la sensación de opresión que se percibía en el aire, como si el lugar mismo estuviera impregnado de un aura ominosa. Los vecinos, en sus conversaciones de pasillo y en los susurros tras las cortinas, intercambiaban chismes sobre la historia macabra de la casa. Algunos mencionaban los desgarradores asesinatos cometidos bajo ese techo, recordando con espanto cómo Ronald DeFeo Jr., el antiguo residente, había acabado con la vida de 6 miembros de su familia en una noche fatídica. Las historias se multiplicaban, alimentando el mito de una maldición que parecía envolver la propiedad, con rumores de sucesos sobrenaturales que habían ahuyentado a inquilinos anteriores en un rápido y terrorífico éxodo. A pesar de estas advertencias veladas y las miradas cargadas de superstición de algunos lugareños, los Turner, recién llegados al vecindario, estaban cegados por la emoción de iniciar una nueva vida. Ignoraron los consejos prudentes y las miradas de recelo, convencidos de que su amor familiar y determinación serían suficientes para enfrentar cualquier adversidad. No sospechaban que, tras esas paredes, el pasado oscuro de la casa se despertaría para entrelazarse con su propio destino de manera inquietante y terrorífica. John Turner, un hombre de semblante serio y dedicado, encontraba en su oficina en casa un refugio donde poder concentrarse en su trabajo. Su obsesión por mantener su estatus laboral lo llevaba a pasar largas horas frente a la computadora, sumergiéndose en estrategias publicitarias y negociaciones interminables. Cada campaña exitosa era un pilar más para su seguridad financiera y reconocimiento profesional, pero también lo alejaba cada vez más de su familia, inmerso en un mundo de competencia feroz y ambiciones desmedidas. Por otro lado,
Emily Turner, una mujer de mirada compasiva y manos siempre ocupadas, se encontraba inmersa en la rutina diaria de cuidar el hogar y sus queridos hijos. Desde preparar desayunos reconfortantes hasta asegurarse de que cada rincón de la casa estuviera impecable. Emily desempeñaba su papel con dedicación y amor. Sin embargo, las sombras que se cernían sobre la casa de Amityville comenzaban a filtrarse en su mundo, generando dudas y temores que intentaba ocultar bajo una apariencia de normalidad. Sarah, la hija mayor de los Turner, era una adolescente rebelde y curiosa, con un interés fascinante por lo paranormal y lo desconocido. Cada rincón de la casa era un territorio por explorar, una oportunidad para descubrir emociones fuertes y secretos ocultos. Sus noches se convertían en expediciones solitarias por pasillos silenciosos y habitaciones cargadas de historia, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera se atrevía a formular en voz alta. En contraste, Mako, el hijo menor de la familia, luchaba por adaptarse a la nueva escuela y entorno. Sus días transcurrían entre aulas desconocidas y rostros extraños, tratando de encajar en un mundo que parecía ajeno a todo lo que había conocido hasta entonces. La sombra de la casa de Amityville se cernía sobre él de manera más sutil pero igualmente perturbadora, manifestándose en pesadillas nocturnas y sensaciones de estar constantemente observado. A medida que las semanas pasaban, los Turner se vieron envueltos en una espiral de fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica y racionalidad. Las noches se volvieron testigos de luces parpadeantes que iluminaban habitaciones vacías, creando sombras grotescas que danzaban en las paredes como si fueran entidades vivas. Los pasillos, una vez tranquilos, se convirtieron en escenarios de sombras que se desplazaban sin forma definida, como si algo intentara tomar una figura reconocible para acechar a los habitantes de la casa. La preocupación marcada en los ojos cansados de Emily, quien intentaba aferrarse a la cordura mientras buscaba explicaciones racionales para los sucesos inexplicables que sacudían su hogar. Revisaba constantemente las instalaciones eléctricas, buscando una falla que pudiera explicar las luces intermitentes. O buscaba explicaciones científicas para las sombras que parecían tener vida propia. Sin embargo, cada vez que encontraba una respuesta plausible, un nuevo evento sobrenatural desafiaba sus intentos de racionalización. Los susurros siniestros que parecían provenir de las mismas paredes de la casa se volvieron más frecuentes, palabras apenas audibles que resonaban en las noches silenciosas y se filtraban en los sueños de los habitantes de la casa. Emily, desesperada por proteger a su familia, intentaba mantener la calma y brindar un semblante de normalidad, pero la sensación de que algo malévolo acechaba en la casa se volvía cada vez más palpable, como una sombra acechante que se deslizaba por los rincones más oscuros de su mente. Los intentos de buscar ayuda fuera de la casa se encontraron con miradas escépticas y consejos de alejarse de la casa de Amityville, como si la propia comunidad temiera involucrarse demasiado en los asuntos que rodeaban esa morada. Los Turner estaban solos en su lucha contra fuerzas que no podían comprender, atrapados en un juego de terror y misterio que amenazaba con consumirlos por completo. Las noches en la casa de Amityville se volvieron un escenario de terror y pesadilla, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de forma perturbadora. Ion, sumergido en el estrés de su trabajo y el peso de las sombras que rodeaban la casa, encontraba en sus sueños un reflejo escalofriante de los oscuros eventos que ocurrían en la realidad. Pesadillas vívidas se apoderaban de su mente, llevándolo por pasillos en penumbra, donde sombras acechantes lo observaban con ojos vacíos y susurros siniestros resonaban en cada esquina. Cada mañana despertaba empapado en sudor frío, con la sensación de que algo maligno se aferraba a su alma. Sarah, obsesionada con documentar cada ruido y movimiento extraño, se sumergía en un mundo de grabaciones nocturnas que revelaban más de lo que ella estaba dispuesta a enfrentar. Cada crujido de madera, cada susurro apenas audible, se convertían en pistas de un rompecabezas aterrador que ella intentaba descifrar con valentía, pero que también la arrastraba cada vez más cerca del abismo del terror.
Cada vez que reproducía las grabaciones, una sensación de escalofrío recorría su espalda, como si algo más que el sonido estuviera presente en esos archivos. Por su parte, Mako, el hijo menor, se volvía cada vez más retraído y silencioso, afectado por el ambiente opresivo de la casa que parecía susurrarle secretos oscuros en cada esquina. Sus ojos perdían el brillo de la inocencia infantil y se llenaban de una mirada sombría, como si una parte de él hubiera sido tocada por la oscuridad que habitaba la casa. Sus juegos solitarios en su habitación se volvían cada vez más introspectivos y perturbadores, como si estuviera en comunicación con algo más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, la presión sobre Emily aumentaba cada día, tratando de mantener a flote una familia que se desmoronaba lentamente bajo el peso del miedo y la incertidumbre. Cada noche se convertía en una batalla por mantener la calma y encontrar una salida de ese laberinto de pesadillas que se había convertido su hogar. Mientras la casa de Amityville parecía absorber sus esperanzas en una vorágine de terror sin fin. Una noche se desató una gran tormenta eléctrica que rugía afuera, iluminando el cielo con destellos de furia. Mientras los Turner se refugiaban dentro de la casa de Amityville, la atmósfera se cargaba de electricidad, como si el mismo clima reflejara la tensión y el miedo que se había apoderado de la familia. En medio de la oscuridad creciente, los fenómenos paranormales que antes eran sutiles se intensificaron hasta alcanzar un punto de ruptura. Las voces que antes apenas susurraban ahora se alzaban en gritos desgarradores que resonaban en las paredes, llenando cada espacio con un eco de angustia y desesperación. Sarah, con su grabadora en mano, registraba cada palabra distorsionada que escapaba de las sombras, sintiendo como su propia cordura se deslizaba por un abismo de terror. Las sombras, antes indistintas y fantasmales, cobraron forma y consistencia, adquiriendo contornos humanos que se movían con malicia y determinación. Los muebles y objetos del hogar parecían tener vida propia, levitando en el aire antes de ser arrojados con violencia contra las paredes, como si una fuerza invisible los impulsara con furia sobrenatural. Emily, John y Mako se aferraban unos a otros en medio del caos, buscando una salida de aquel infierno que se había desatado en su propio hogar. La madre, con ojos desesperados pero determinados, buscaba proteger a sus hijos del torbellino de sucesos inexplicables que los rodeaba. Ion, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba indefenso ante un enemigo que no podía entender ni controlar. Viendo cómo su mundo perfectamente estructurado se desmoronaba ante sus ojos. Michael, el joven hijo, sollozaba en silencio, su mirada perdida reflejando el terror que se había apoderado de su ser. La tormenta, como si fuera cómplice de la locura que se desataba dentro de la casa, arreciaba con vientos aullantes y relámpagos que iluminaban brevemente la escena de horror que se desarrollaba en cada rincón. La casa de Amityville, como un ser vivo y maligno, había revelado su verdadera naturaleza, desgarrando las ilusiones de paz y normalidad que los Turner habían intentado mantener desesperadamente. El momento culminante de la noche. El terror llegó cuando una fuerza invisible pareció tomar el control por completo, levantando a los miembros de la familia Turner en el aire como títeres sin cuerdas, suspendiéndolos en una danza macabra de caos y desesperación. Los gritos se mezclaron con el rugido de la tormenta, creando una sinfonía de horror que parecía no tener fin. Y así, en medio de la tormenta eléctrica y la locura desatada, los Turner se enfrentaron a la verdad aterradora de la casa de Amityville. No era simplemente una casa embrujada, sino un portal hacia una dimensión de pesadilla donde las leyes de la realidad se retorcían y la cordura se desvanecía como un suspiro en el viento. Pero incluso en el culmen de la experiencia paranormal, cuando los Turner se vieron suspendidos en el aire por una fuerza invisible, el ruido distante de una podadora rompió el hechizo de terror que los envolvía.
Despertaron al día siguiente, en una mañana soleada y serena, con vientos suaves que mecían las ramas de los árboles como si nada hubiera ocurrido. Convencidos de que todo había sido un sueño, los Turner guardaron en su memoria el recuerdo confuso de la experiencia, sin saber si era la verdad o simplemente un delirio de sus mentes de un sueño colectivo. Pero algo había cambiado irrevocablemente en ellos. Michael, en particular, había perdido la chispa de la vida, transformándose en un ser silencioso y distante. Ya no sonreía ni hablaba como antes. Se limitaba a respirar, comer y asistir a la escuela, como si una sombra hubiera cubierto su ser. La madre, Emily, comenzó a notar cambios en él, aún más inquietantes. En las noches, cuando creía que todos dormían, observaba a su hijo transformarse en un espectro, una figura etérea que parecía desvanecerse en la oscuridad. Con el paso del tiempo, Michael ya nunca más se dejó ver, y lo mismo sucedió con la niña. Meses después de la misteriosa desaparición de John, las autoridades finalmente encontraron los restos de cada miembro de la familia Turner. Emily, sumida en un estado de delirio y paranoia, enloqueció por completo, sin ser consciente de que ella misma era la autora de los terribles actos que habían ocurrido en esa casa. A pesar de décadas de investigación, las autoridades nunca pudieron vincular a Emily con los asesinatos de sus hijos y esposo. La casa de Amityville permanece en la actualidad como un antro abandonado, sucio y desordenado, envuelto en un aura de terror y muerte. Solo tiene un habitante, una anciana conocida como la loca de los gatos, quien deambula por los pasillos vacíos, hablando en susurros con sus supuestos felinos, mientras la realidad y la fantasía se confunden en su mente perturbada. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este relato lleno de suspenso y misterio. Esperamos que hayan disfrutado de la historia que compartimos y que les haya hecho reflexionar sobre las profundidades de lo inexplicable. Si les ha gustado el contenido, les invitamos a suscribirse al canal Relatos para Pensar para no perderse futuros videos cargados de emociones y giros inesperados. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo relato que compartamos. Además, si les ha impactado esta historia, les agradeceríamos mucho si le das un like y comparten sus pensamientos en la sección de comentarios. Sus opiniones y sugerencias son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día más. Hasta la próxima historia y que un relato para pensar siempre los acompañe.